Hay una cosa que no podemos negar. Nunca hemos estado tan bien como estamos ahora. La conquista que ha habido de derechos, libertades, nunca hemos estado tan bien. Pero nos queda la última frontera, la verdadera conquista, la conquista de la libertad auténtica. Aquello que nos libere, ciertamente, de nosotros mismos, de nuestros condicionamientos, de nuestras creencias, de nuestras resistencias, con un claro objetivo, ¿no? Y que sería vivir una vida plena, una vida con sentido, una vida sin límites mentales. De ello vamos a hablar hoy en esta entrevista que vamos a hacer al doctor Armando Solarte. Es médico y cirujano de la Universidad de Caldas, en Colombia, coach internacional, máster en programación neurolingüística, trainer avalado por John Grinder, co-creador de la programación neurolingüística. Es además creador de la técnica psiconeuroinmunoterapia, técnica Solarte, en la cual lleva trabajando desde hace más de 20 años. Es presidente de ASEIA, Asesores en Excelencia Integral, facilitador y coach en procesos de transformación empresarial con programación neurolingüística y psiconeuroinmunoterapia y con el programa Make It Happen. Es autor además del libro Make It Happen, cómo hacer que las cosas pasen. Doctor Solarte, bienvenido. Muchas gracias Alex y hola a todos. Doctor, ¿somos esclavos de nosotros mismos? Sí, claro que sí. De hecho, el libre albedrío no existe. Estoy metiendo en un merequetengue complicado. ¿Qué es el libre albedrío? Es la alucinación de que uno toma sus decisiones, pero realmente no tomamos decisiones. Vivimos muy secuentes. Secuentes quiere decir que seguimos una secuencia. Y según la secuencia, determinamos que hay una causa y un efecto. Pero resulta que la mente no se da cuenta, como que tomar una foto, y después vuelve a tomar otra foto, y junta las dos fotos. Y cree que este evento al que se dio cuenta es el iniciador de este posterior consecuencia. Nota, entonces en esa alucinación de causa-efecto no nos damos cuenta que hubo una serie de circunstancias en la mitad y que este iniciador tal vez no viene de acá, sino que viene de otro sitio. Entonces la mente solo toma fotos aisladas que junta. Eso que te estoy diciendo es que el sistema nervioso va haciendo sus backup, pero según filtros especiales, filtros determinados por tantas cosas. Entonces, ¿por qué te digo que somos secuentes? Porque seguimos una secuencia. Una secuencia de lo que llamamos lógica. Y la lógica es la manera en que las personas secuencian sus ideas, secuencian sus pensamientos. La lógica es la manera en que las personas toman sus decisiones. ¿Y por qué no usamos el libre albedrío? Porque somos secuentes y con eso somos consecuentes. ¿Consecuentes con qué? Con la secuencia. O sea que uno toma decisiones lógicas desde su alucinación causa-efecto. A ver, toma decisiones según la imaginación de lo que tiene que hacer al final cuando algo sucedió. Entonces no tenemos libre albedrío. Hacemos cosas preentrenadas. Alguien te dijo, si te empujan, enójate. Si te empujan, sufre. Si te empujan, cáete. Si te empujan, empuja tu vez. Si te empujan, guárdalo y después agrédelo. Si te empujan, debe ser que te están agrediendo. Y en ese momento aparece causa, me empujaron, efecto, tengo que. Entonces no tenemos libre albedrío porque tenemos muchos que. En unas secuencias anticipatorias automáticas. Por eso no tenemos libre albedrío. Hasta que nos salimos de tener que vivir causa-efecto y a menos nos preguntamos qué quiere, qué es lo que quiere y dónde estoy y para dónde voy. Y entonces en ese qué quiere uno se empieza a dar cuenta que a veces lo que está haciendo no lo acerca a lo que quiere, sino que lo que está haciendo es consecuente con su imaginación. Entonces somos esclavos de la imaginación. Y eso que llamamos realidades es una alucinación. Es decir, que la realidad que vivimos, que es el resultado, viene de una causa que en realidad es una alucinación. Sí,
¿Y de dónde viene esa alucinación? ¿Cómo empieza la alucinación? Imagínate esto, Alex, tú, o Armando, yo, o los que están viendo. Usted está aquí y usted cree que usted viene solito. No, mentiras, tuvo papá y mamá. Hasta no falta el de probeta, pero también tuvo papá y mamá. Ese papá tuvo papá, mamá, y esa mamá tuvo papá, mamá. Somos el resultado desde Adán y Eva, de todas las historias de todas estas personas que terminan en uno, sus conflictos y sus realidades. En la ciencia moderna se habla de que el ADN se está actualizando, o sea, no hay un determinante genético, más bien hay actualizaciones epigenéticas, es decir, durante el día vives una secuencia de historias, lo que sea que vivas. Cuando te acuestas a dormir, tu hipocampo borra, limpia, saca todo lo que sobre. ¿Y qué sobra? Sobra lo que no has repetido muchas veces, a lo que no le diste importancia o lo que no tuvo tanta emocionalidad. Pero lo que le pusiste exceso de emocionalidad, le diste mucha importancia o repetiste muchas veces, eso va a quedar archivado como una epigenia, una actualización de tus genes, una fosforilación del ARN en español. Durante el día creíste que algo pasó. Con eso que te imaginaste que había pasado, tomaste decisiones. Me empujaron, otra vez, me empujaron. Debe ser que alguien iba muy enojado. Me empujaron. Debe ser que. Y resulta que ese debe ser que obedece al neurotransmisor que esté circulando. Entonces, si tienes mucha dopamina, mucha alegría, mucha felicidad, ese empujón es, la gente está afuera. Si tiene mucho cortisol, qué ciudad tan horrible. No hay espacio, la gente es grosera. Pobrecito yo que estoy en esta ciudad. Nota, ¿de dónde vienen esas secuencias? Vienen de historias epigenéticas, alucinaciones de papá, mamá, que luego tú tienes como unos filtros de toma de decisiones, más la emoción que tengas en el momento en que entra la información. Entonces no necesariamente lo que uno está viviendo y sintiendo corresponde a la realidad. Ahí comienzan las alucinaciones. Entonces, lo que vivimos no es real. No. Entonces te voy a decir varias cosas que suenan raras. Lo primero es, la realidad no existe. ¿Qué quiere decir que la realidad no existe? No existe la realidad, porque en un mismo contexto, en una misma realidad compartida, hay gente con realidades ajenas, a realidades aparte. Hay gente que en las guerras prospera, en los desastres prospera, y otros que en los desastres, años después, siguieron sufriendo. ¿Me explico? Algo así como que la mente empezó a pelear. Usted hace 10 años peleó con alguien, le ladró, pasan los años, su memoria se quedó ahí, y la mente, que no es más que la memoria, el uso de la memoria, se queda ladrándole. 10 años después su cuerpo es 10 años más viejo y la mente sigue sufriendo por algo que no pudo solucionar hace 10 años. Cuando se enfrenta a una situación similar, vuelve y se activa el mismo reflejo. Entonces la persona no está viendo esa realidad. Esta es usando lo que usó hace 10 años. O sea, los zombies existen. ¿Qué es el zombie? Esa persona que su cuerpo está sin la mente porque la mente fue para otro lado. Ahora, no es que se le haya ido. Entonces, lo que llamamos realidad es la manera en que nos enfrentamos a las situaciones y lo que nos imaginamos que tenemos que hacer con las situaciones. Pues la realidad no es real. La realidad es simplemente, realidades. Nota, lo que llamas realidad en un contexto puede cambiar un segundo después. Lo que te estoy diciendo es que la realidad es real hasta que cambie. Y no tiene que cambiar el ambiente, solo tiene que cambiar el punto de vista. Te doy un ejemplo. Mira tu dedo. Tapa un ojo. Y luego tapa el otro. ¿Y qué pasó? Cambió. Es como si se hubiera movido el dedo. Entonces la realidad depende del ojo con que uno vea.
a veces lo vemos con unos ojos más arriba y otras veces lo vemos con las tripas. Cuando vemos el mundo desde las tripas, lo vemos desde nuestros miedos. Entonces, primero, no existe la realidad, existen las realidades. Quiere decir que una misma persona no tiene una realidad, sino muchas realidades. Pero cuando uno empieza a hilar más fino, lo que llamamos realidades son las anticipaciones, lo que el sistema nervioso hace para imaginarse que va a hacer cuando algo sucede. Entonces no existen las realidades, existen los contextos sobre los que creamos realidades. Y si la mente se quedó ladrándole a algo hace años, es porque en ese contexto las estrategias que se usaron generaron dolor, sufrimiento. Entonces la memoria quedó sobre el recuerdo de lo que uno no pudo solucionar. Entonces por eso la mente tiende a estar distraída con el sufrimiento. Entonces no existe la realidad, sino los recuerdos imaginados. Entonces, si me voy a nivelar más fino, lo que existe son estrategias. Cuando las personas han tenido una vida muy feliz, como que no tienen tantos recuerdos porque todo es bonito. Como que se acuerdan de muchas cosas y todas son bonitas. Y al final, ¿qué te acuerdas? No sé, porque todo está muy bonito. Cuando has sufrido mucho, tienes memoria contextual, que se quedó archivada. Entonces, lo que existen son las estrategias. Si empiezo a entender esto, ¿qué me importa la realidad si lo que estoy pasando me está haciendo sufrir? Es porque estoy consecuente, siguiendo una secuencia lógica de causa-efecto. Y si esa causa-efecto no me sirve, tengo que cambiar la estrategia. Entonces no existen las realidades, sino las estrategias que se usan en un contexto en el que al darnos cuenta somos consecuentes y llamamos realidades. La mente entonces, doctor Solarte, busca el sufrimiento. Lo digo porque los recuerdos negativos siempre se quedan más impresos, ¿no?, que los positivos. Tendemos a recordar más las experiencias negativas que no las positivas. Sí, porque el sistema nervioso está diseñado para sobrevivir. Las primeras áreas, el paleocerebro que apareció hace 200 millones de años, cuando empieza a surgir, vamos a sobrevivir. Entonces, una vez que categorizas cualquier sensación, le das un significado, si ese significado viene sobre amenaza, vas a poner el recuerdo de amenaza para poder sobrevivir. Entonces, todo este cuerpito piscinero fue diseñado para sobrevivir. Entonces tenemos que buscar las amenazas antes de que te muerda la vaca. Entonces por eso es más fácil recordar el sufrimiento. Entonces sufrir es cuestión de método. Pongan mucha memoria y denle mucha importancia a lo que no les gusta. Excepto algunas personas que se han entrenado en hacer lo contrario. Llevan la contraria. Son raros. Hay que ser raro en este mundo. ¿No te has dado cuenta que la gente normal sufre mucho? Sí. Todos son problemas. De hecho, dicen que si no sufres no es real, ¿eh? Y si algo no lo consigues con sufrimiento, no se valora igual, ¿eh? Y el rollo es que le damos tanta importancia y nos vamos consecuentes a que existe la lógica. La lógica no existe. Existe la lógica personal. Todas las personas se acostumbran a que esta causa tiene que generar este efecto que se convierte en la causa de este para llegar aquí. Cuando tienen toda esa secuencia tan larga, pues tiene que haber un sufrimiento para llegar acá. Pero ¿qué pasaría si la vida es así? ¿O qué pasaría si uno se brinca todos estos pasos? Entonces, los que cambian el mundo no ven estas secuencias. Simplemente se preguntan, ¿cómo consigo esto ya? Y cuando se preguntan cómo consigo esto ya, pues encuentran otra estrategia. Los que sufren son los que se ponen a pensar por qué no está siguiendo consecuentemente la secuencia que debería llegar acá. Por eso las transformaciones a veces se demoran 1 o 2 generaciones, mientras las personas olvidan. Doctor, no existe la lógica o una lógica, pero sí que existe
un mapa nervioso, ¿no? Un mapa del sistema nervioso. De hecho, en sus cursos y talleres habla mucho del concepto remapearse. ¿En qué consistiría ese concepto? A ver, digamos que para poder organizar la información en la vida, tenemos que organizarla. ¿Dónde fue que dejé las llaves? Pero tú, para que ya no se te pierdan, apenas entras a tu casa, la pones encima de la mesita que está a la puerta de la entrada. Tienes un mapa contextual para encontrar algo. Cuando estás pensando en alguien, tus ojos se tienen que mover. Cuando tienes un recuerdo específico, a veces dices, lo estoy viendo. Pero otra persona dice, lo estoy viendo. Como que cada recuerdo está organizado en mapas que tienen que ver con posturas corporales, ¿sí? Propioceptivas en español. Piensa en tu abuelita. Muy bien, ¿ya lo tienes? O en alguien que amas mucho, o que te dio muchos pechiches, se llama cariños. A ver, ¿en dónde lo sientes? Lo siento, en el estómago, la boca del estómago. Piensa en otra persona con otro tipo de cariño. ¿En dónde lo sientes? Sí. ¿En otro lado? En el hombro, aquí en el hombro, sí. Entonces tienes un mapa en el que hay un patrón propioceptivo, o sea, un patrón de acomodación muscular, que según el acortamiento de esas fibras musculares, más el acortamiento de otros, imagínate la miriada de acomodaciones y de combinaciones, y ese tipo de acortamiento te recuerda a alguien. Las esposas hacen eso con los esposos. Cuando ven que hace ciertas posturas del tipo, ellas dicen, ¿en quién está pensando? Claro, ella ya se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta que el tipo de contracciones se acompañaba a un tipo de recuerdo. Entonces, claro, es más inteligente que el hombre, entonces se da cuenta en quién está pensando usted. Y él dice, bruja. ¿Sí? ¿Y cómo se dio cuenta? Es que es hombre, no se da cuenta de las secuencias. Entonces, cuando me refiero a que todo está mapeado, es que tenemos información archivada en neuronas específicas en sitios especiales del cerebro. Más de una entrada de información, más de un punto guardado. Eso es un mapa. 2. Las vías neurológicas siguen una serie de secuencias, otro tipo de mapa. 3. El tipo de recuerdo que le des a las cosas, el tipo de significado, te va a dar emociones específicas con una mezcla de neurotransmisores. Entonces un poquito de dopamina, un poquito de noradrenalina, un poquito de adrenalina, oxitocina, y se llama orgasmo. Cámbiale la mezcla y le cambias el significado. Otro mapa. Otro mapa es cómo te mueves y te desenvuelves en un contexto específico. Entonces, llegó un niño pequeño y es el sobrinito, el hijo tuyo, y le dices, ¡hola, mi amor! Y tu cuerpo tiene un mapa y una postura que corresponde a te recibo, te amo, te acepto como seas. En otro contexto, cara de coprofagia. Estoy que digo groserías, pero es así. Coprofagia. Dispérsame. Entonces tengo un mapa de cómo tengo que relacionarme con el mundo. El problema es que a veces el mapa que uno está usando no corresponde. Algo así como estoy en una ciudad y voy para otra ciudad. Y el mapa que uso, aunque tiene las mismas vías, estoy usando un mapa que dice M505. Y me subo por la M505, me voy por la M505. Pero no me fijé. Y yo creo que voy mirando hacia el norte y resulta que el mapa estaba girado de otra manera. Y voy por el mapa creyendo que voy para donde voy y me voy para otro lado. ¿Conoces? Todas las personas tendemos a usar el mapa que sabemos usar para que se acomode al contexto.
ese mapa que sabemos usar, esa manera de ver el mundo, como organizamos el mundo, genera tipos de resultados. Y a veces el mapa, la estrategia, no corresponde con lo que pudiéramos hacer. Entonces, ¿dónde aparece el sufrimiento? Ahí. Usar el mapa que no corresponde. La gente no es boba. La gente no quiere sufrir. Solo que usa los mapas que no le sirven. Claro, porque si no cambiamos el mapa, el resultado siempre será el mismo. Correcto. Hablemos de cómo se puede cambiar ese mapa, porque el remapeado es una de las técnicas que se enseñan dentro de la psiconeuroinmunoterapia. ¿Cómo se consigue ese remapeado? ¿Cómo cambiar nuestro mapa para conseguir aquello que nos propongamos? Muy bien. Lo primero es saber para dónde vamos. Es una pregunta con trampa. O sea, ¿qué quieren? Y a veces la gente dice, quiero estar mejor. No sirve. Porque mejor es cualquier cosa. Si yo quiero tener más dinero, pues alguien me entrega un euro, y con ese euro, pues ya tengo más dinero que antes. No es mucho, pero tengo más que antes. Tal vez necesitaba 1.000.000 de euros, ¿sí? O 10.000 euros. Pero cuando dije más dinero, 2. ¿Para qué quieres más dinero? Para vivir mejor. Otra vez. Cuando uno empieza a hilar fino, se convierte en un objetivo específico con una sensación específica. Nota, objetivo con el ambiente que va a estar y la sensación específica que se va a crear. Cuando estás poniendo eso, estás poniendo las coordenadas, las ordenadas y la X y la Y en esa creación de mapa. Entonces la primera parte es que las personas vivimos, pero se nos olvida el sentido y el propósito. Y luego de un tiempo estamos tan enfocados en seguir las secuencias que no importa que queramos esto y estemos consiguiendo otra cosa, como que uno está tranquilo porque uno está siguiendo las secuencias. Después de un tiempo dice, yo quisiera, pero si quiere y no ha podido, debe ser que estaba siguiendo la secuencia, pero se le olvidó lo que quiere. Cuando descubre esto y revisa que su secuencia estuvo bien, porque estuvo bien para llevarlo acá, entonces se enoja con su secuencia. Yo quisiera, pero. Y el pero se convierte en el objetivo que lidera su vida. Entonces las personas estamos llenas de, yo me gustaría, quisiera mucho, sería importante, pero. O sea que si quiere y no ha podido, es que el pero es más importante que lo que quiere. Entonces una parte de eso es darse cuenta cómo está mapeando el pero. Para que cuando empieza el pero, usted empieza a descubrir ese iniciador que genera la secuencia de él, que puede ser sensaciones, pensamientos, tipos de palabras, tipo de contracturas musculares específicas, patrones respiratorios, hasta que llega a un momento determinado a ser un signo, un síntoma, un dolor, un sufrimiento o un resultado en algún área, física, mental, emocional, espiritual, económica, material, financiera, en cualquier área. Nota, es lo mismo lo físico que lo económico, claro, porque el sistema nervioso no sensa algo de la salud física con algo de la salud emocional o espiritual o material o financiera, como si fueran diferentes. Salud es un estado de bienestar. Entonces, si la persona se acostumbró a que estar bien es estar sufriendo, trabaja para el pero, enojado con los que pueden. ¿Conoces? Por eso cuando las personas quieren progresar, se escapan del mapa de los del lado. Y el mapa ajeno dice, un momentico, tú no, ¿para dónde vas? Esto es lo consecuente. George Bernard Shaw decía que la gente sensata hace cosas que conoce, que ya sabe que funcionan. Por eso es sensata. Y los insensatos hacen cosas diferentes. Por eso los insensatos cambian el mundo. Entonces cuando comenzamos a hacer todas estas técnicas, nuestros pacientes se curaban muy rápido. Y eso era un conflicto, porque los colegas decían, ¿de dónde se mejoró?
¿por qué se mejoró tan rápido? Y yo sé que no estaban enojados conmigo porque me querían y porque sabían que sabía medicina, pero su primer conflicto era, se me está escapando a mi anticipación de realidad. Entonces, psiconeuroinmunoterapia lo diseñé para ver esos mapas. La primera parte es ver el mapa. Y para ver ese mapa, que cada persona organiza diferente, mapea diferente, cartografía diferente, encontramos epifenómenos, o sea, la señal que sale del sistema. Epifenómenos sencillos. Esto que se levantó acá es un epifenómeno de soberbia. Entonces, si tú oyes algo y cuando estás hablando, lo que estás diciendo a la persona es algo que no corresponde con su mapa, y en su mapa lo que estás diciendo es una tontería. Entonces, pequeños señales, contracturas musculares, ángulos, posturas, proyección de mandíbula, que me hablan de cómo están receptores nerviosos en sitios específicos del cuerpo. Tonos de piel, tonos de voz. Muy bien, entonces tenemos epifenómenos como las señales de dónde está uno. Entonces, determinamos el mapa usando epifenómenos, usando señales. La segunda parte es, ¿qué voy a hacer con las señales? Porque es que, a ver, si yo veo el letrero, pero ¿qué hago con ese letrero? Entonces ya no le ponemos a las personas nombre, no decimos que está enferma, sino que tiene una acomodación. Ok, entonces tenemos que la gente mapea sus cosas, tiene señales de cómo mapea, y que lo que llamamos enfermedad o problemas es el tipo de acomodación que hizo. Y el tipo de acomodación es lo que se imaginó que iba a pasar con. Punto. Tercero. La cuarta cosa para poder ayudar a las personas, y lo que usamos en psiconeuroinmunoterapia es esto. Yo le había dicho, si quiere y no ha podido, debe ser que lo que estaba haciendo no sirve. Entonces, empezamos a revisar qué es lo que usted está haciendo para enfermar. Pero no lo tengo que preguntar a la persona lo lee sola. Y cuando no lo lee, le hago caer en cuenta porque leí cómo organizó la información usando esas señales. Si quiere y no ha podido, debe ser que estaba pensando, diciendo, sintiendo. Hoy, ¿cómo me doy cuenta de lo que está pensando? Por esas señales que hacen el cuerpo. ¿Sí? La saturación, la cantidad de oxígeno en sangre, la presión arterial, el ritmo cardíaco, en fin. O las señales corporales. ¿Cómo me doy cuenta de lo que está sintiendo? Por las mismas señales. Y si lo que está consiguiendo tiene que ver con lo que dice, hace, siente, entiende, entonces cuando me doy cuenta que lo que quiere no se parece a lo que recibe, entonces hay unas técnicas para cambiar lo que hace, hay técnicas para cambiar lo que dice, lo que piensa, y técnicas para cambiar lo que entiende. Lo que entiende tiene que ver con neurotransmisores, sustancias químicas. Esas sustancias químicas se pueden manipular, en el mejor sentido, sin fármacos, solamente cambiando ángulos y posturas corporales. Algunas posturas específicas o algunas manipulaciones del cuerpo hacen que se produzcan descargas de serotonina, literalmente. Entonces algunas posturas van a producir calor, rubor, que es la señal de uno, sí cambia el neurotransmisor, pero la persona siente otra señal objetiva, que es, me calmé. ¿Sí? Entonces son posturas, ángulos, en algunas articulaciones específicas, tonos musculares algunas. Otras de las técnicas tienen que ver con manejo de recuerdos. Entonces usamos las mismas técnicas, pero para borrar recuerdos. Y otras. O creación de imaginación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en algunas técnicas hablamos, pero tratamos de no hablar mucho. Porque si hablamos mucho, la mente se va a quedar atrapada en el significado de las palabras. En otras usamos tipos de marcha, tipos de movimiento, o empezamos a jugar con las sensaciones de las personas. De manera que la persona ya deja de estar atrapada en sus verdades y comienza a buscar no la realidad que está viviendo, sino la realidad que quiere. Entonces el resumen de psiconeuroinmunoterapia es muchas herramientas que tienen que ver con reflejos del sistema nervioso, muchas estrategias para que la persona cree la realidad que le convenga cuando le convenga.
Y cuando su realidad no se esté siendo la mejor, la pueda soltar y crear otra. Entonces lo que más nos gusta hacer es, más que solo hacerle terapia a la persona, es entrenarla a que ella cambie de estrategia. ¿Y se tarda mucho? ¿Se tarda mucho en cambiar ese mapa? Nah. Nada. La mayoría de técnicas están diseñadas para demorarse de 30 segundos a un minuto. A veces uno se demora. Es muy divertido porque cuando estamos en clase dicen, ¿qué persona como está de mal? Mira, ya lleva 5 minutos en terapia. O sea, se acostumbran a que todo se hace en segundos, y como todo se hace en segundos, cuando algo se demora 5 o 10 minutos, los participantes como que se desesperan, porque ya, espérate, estamos usando herramientas que no han servido, usemos otra, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo diseñé las técnicas, tenía tantos pacientes que no tenía manera de demorarme con ellos. Tenía que ver 1600 pacientes en el espacio de ver 100 pacientes. Entonces, y todos eran más con 10 a 15 enfermedades, 3 subespecialistas médicos, 10 a 15 medicamentos, hospitalizándose cada 2-3 meses durante 15 días. Entonces era gente que estaba muy enferma, con realidades en las que la única anticipación no es lo que quiere, sino el pedo que conoce. Dirigiéndose siempre al problema. Entonces cuando tú rediriges, cambias el volante, pues el coche ya no va para aquí, sino va para otro lado. Entonces cuando le redirijo la atención del problema a lo que quiere, suspende circuitos cerebrales, vías fisiológicas que en automático están enfermando para crear otras vías. Entonces, cuidado lo que estamos diciendo, ¿eh? En 30 segundos, un minuto, se cambia un mapa. Y si cambias el mapa, puedes cambiar tu realidad. Claro, eso tiene muchas aplicaciones, ¿no? Ya no solo para progresar en la vida o para conseguir objetivos concretos materiales, ¿no? Pues quiero ganar más dinero, ¿no? Pues supongo que esa será una petición habitual en los congresos y seminarios, ¿no? Que dice, no, es que yo quiero ganar más dinero, quiero más prosperidad, ¿no? Y eso lo pueden cambiar en 30 segundos o un minuto. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿será que uno solo tiene un mapa? Y cuando empiezas a revisarte, resulta que cuando piensas en algo, tú creas una vía neurológica. Cuando lo dices, creas otra que refuerza la misma vía neurológica. Cuando te lo oyes decir, creas otra vía. Entonces ya van 3 en menos de un segundo. ¿Sí? En 2-3 segundos. Cuando estás viendo, dices, claro, y le buscas otra explicación para reforzar algo. Entonces lo que hicimos fue crear estrategias que agruparan grupos de mapas para quitar cosas. Entonces a veces dices, oye, tengo este dolor, ok, hacemos 1, 2, 3 estrategias, unos segundos o minutos, se quitó la sensación, fantástico. Si reaparece la sensación, ¿qué hiciste para que reapareciera? Ah, llegó mi tía y me dijo, con razón. Mi jefe me llamó, ok, espérate, acabamos de darnos cuenta de algo que no sabíamos que existía. Entonces ya no usamos el dolor para sufrir, sino que lo usamos para remapearnos. Por eso me gusta entrenar a las personas. Entonces empezamos a cortar el salami a tajadas. Entonces conseguimos resultados rapidísimos, ya no dando consejos, sino cortando el circuito que estaba generando el problema. Si quiere y no ha podido, debe ser que está ahí, sigue haciendo algo que no sirve. Entonces, borramos este circuito, ya no hay este recuerdo, volvemos y enfocamos sobre. Cuando enfocamos sobre, la persona empieza a tener resultados. De pronto se distrajo. Otro epifenómeno de algo que faltaba. Nota, una neurona se comunica con entre 1000 y 10.000 neuronas. Entonces quitaste unos grupos neuronales. Si reaparece algo, hay que quitar otros. Cambiar otras vías. Entonces tenemos resultados muy rápidos. La pregunta siempre es, ¿cuál es el objetivo específico para este contexto específico? Claro. ¿Me explico? ¿Sí?
tener claro el objetivo también, porque supongo que mucha gente no tiene claro los objetivos. ¿Qué es lo que quiere? Lo que hacemos es empezar a entrenarlos para enfocar sus diferentes objetivos y luego generar habilidades transversales. Como que voy por algo de salud, no me interesa porque tengo dinero, tengo amigos, tengo familia. Pero cuando empezamos a hilar fino, nos damos cuenta que, espérate, no estás tan bien como estás alardeando. ¿Sí? Obviamente yo no lo voy a decir, la persona cae en cuenta, porque a veces ni siquiera cae en cuenta, como, ouch. Y entonces la habilidad que estaba usando para mejorar un estado físico es una habilidad transversal para mejorar su ingreso económico, que es una habilidad transversal para hablar mejor con su jefe, que es una habilidad transversal para hablar mejor con su mujer, que ya no le pegue tanto, que es una habilidad transversal para entrenar a los hijos, ¿sí? Que es una habilidad transversal para negociar. Entonces empiezan a cambiar muchas áreas de su vida simultáneamente, aunque el objetivo inicial fuera el bolsillo, el dolor del bolsillo o el dolor del hombro o una enfermedad crónica. ¿Me explico? Hablemos de ello, doctor, porque claro, por todo lo que usted nos está explicando, podríamos concluir que la dolencia, ¿no? La enfermedad es una señal. Sí. Entonces, mira, durante el análisis cuando empezamos a crear esto hace 20 y pico de años, claro, estudiando mucha neurofisiología, viendo a los pacientes, y la bendición de tener tantos pacientes tan pobres es que había que inventarse cómo ayudarles sin recursos. Y la bendición luego de tener que ver muchos simultáneamente, llegó un momento que veía 100 pacientes a la vez. Entonces en esa época me gustaba decirles, duérmase y se dormían. Y empezaba a dar órdenes. Los colegas que traían a su paciente se asustaban porque mucha mente mágica, ¿no? Muy Harry Potter. Y lo único que yo estaba haciendo era usar el reflejo de cómo organizaba la información del cerebro para inducir un estado. Pero luego, al verlos a la vez, tener 100 hipertensos simultáneos, y luego volver a tener al otro día otros 100, y al otro día otros 100, y al otro día otros 100, y teníamos el hipertenso con artritis, nos damos cuenta que había una secuencia de comportamientos similares en los hipertensos que tenían diabetes, que algunos hipertensos con artritis eran lo mismo, entonces uno podía casi que darse cuenta con el tipo de movimientos, de estructura, de mapas que mostraban ante la vida las enfermedades que tenían las personas. Y al permitirnos, la misericordia de Dios, poder llegar a las 2 de la mañana a las casas de esas familias a ver qué le estaba pasando, darnos cuenta que ese comportamiento que generaba la hipertensión, la diabetes, venía de una situación familiar. Entonces uno se da cuenta que hay un mapa corporal que muestra toda la historia. Y entonces la historia de una persona se ve en una señal muscular. Entonces ya dejé de ponerle a la gente nombres, de decir, o sea, hacer diagnósticos, obviamente, soy médico, pero ya dejé de sindromizar a las personas y ponerle nombre a los signos y síntomas llamando la enfermedad, y decidí que, ok, lo vamos a llamar epifenómeno, y entonces la presión alta no es una enfermedad, sino es un epifenómeno de otras secuencias anteriores. Ok, corrijo la secuencia, se corrige la hipertensión, entonces no estaba hipertenso. Corrijo las secuencias y se corrigió la hemiplegia, la parálisis, entonces no estaba paralizado. ¿Me explico? Corrijo la secuencia y se corrige la falla renal, entonces no había tanto, sí estaba fallando, sí estuvo paralizado, sí estuvo hipertenso, pero no es. ¿Y esto, doctor, se podría aplicar a todas las enfermedades? Sí. Oye, no soy tan loco de decir, se cura todo. ¿Yo qué voy a saber? Lo único que cura todo es Dios. Pero todas las enfermedades tienen algo para mejorar. A veces, pues yo no voy a decir que entonces voy a evitar que toda la gente si es paciente, entonces nunca se va a morir. No, todos nos vamos a ir con Dios, todos nos vamos a morir. Pero espérate, a veces el cuerpo está muy dañado y ya tal vez no le puedo corregir el cuerpo, pero le puedo corregir lo que está haciendo con aquí y acá.
y podemos hacer que tenga dignidad en el proceso, o que respire mejor, o que coma mejor, o que esté sin dolor. Entonces, todo tiene una consecuencia y más de una causa. Entonces, si me doy cuenta de eso, que esa neurona se comunica con entre 1000 y 10.000 sinapsis, con entre 1000 y 10.000 neuronas que a su vez hacen eso, lo que veo es una red. Entonces, hay más de un área para modificar. Cuando empezamos a diseñarlo, me demoré 20 años en llegar al bendito cuadrito. ¿Recuerdan el cuadro? Las emociones y la mente. Las emociones viven en el futuro y alimentan la mente, que es la lógica, el recuerdo que vive en el pasado. Pero esas dos, al interactuar, generan las emociones cambios en todo lo que viene por sangre, todo lo que tiene agua, pulmón, riñón, corazón, la sangre misma, circulación, cerebro, y que lo neurológico tenía que ver con mente y recuerdos. Cuando empezamos a descubrir esto, diseñamos una secuencia de técnicas para corregir esos procesos neurológicos, o esos procesos que en emociones generaban daños cardiovasculares o circulatorios, cardiopulmonares, renales. Y luego que esos dos actuaban sobre el físico, y al actuar sobre el físico, el cuerpo físico que estaba bien toma el medicamento y se quita el dolor. Cuando se acordaba, activaba el recuerdo, y al activar el recuerdo activaba el dolor. Entonces el dolor a veces no venía ya de la estructura física dañada, sino de una corticalización del dolor. Y que a veces el dolor era el epifenómeno de una situación emocional. Entonces nos dimos cuenta que solo manejar el cuerpo físico no servía, que había que manejar la mente o las emociones, o cómo se enfrentaban las cosas, los valores con los que daban significados, o las relaciones. Y cuando empiezo a entender esto, me doy cuenta que a veces la enfermedad, que lo que uno cataloga como enfermedad, porque lo llama como signos y síntomas, que tiende a fisicalizarse, es solo el epifenómeno de emociones, recuerdos, relaciones, afrontamientos, la imaginación de lo que va a pasar, y no solo el físico. Entonces, si tú me dices, ¿se puede usar en toda la enfermedad? Claro que sí. El efecto de manipular todas estas variables simultáneamente, más el efecto de manipular las variables físicas, hace que las personas tengan cambios gigantescos en su vida. Ahora, ¿dónde está la maestría? ¿Dónde está el arte? ¿En qué quiere el físico? Descubrir qué está pasando en el emocional, en su lógicamente, en sus recuerdos, moverlos, en sus relaciones, moverlos, porque a veces el cuerpo físico se dañó para mejorar una relación. Pero entonces me quedo enfadado con el cuerpo físico. Y a veces simplemente manipulo esta respuesta, y al manipular esta respuesta, la acomodación que hacía el cuerpo, cerrando arterias, produciendo hormonas, cambia. Y al cambiar la acomodación, cambió la respuesta relacional y física. Entonces, sí. Doctor, ha hablado antes de posturas que me ha llamado mucho la atención. Posturas que segregan serotonina, que bueno, para decirlo de una manera llana, es la hormona de la felicidad, ¿no? Es aquello que nos mantiene vivos, nos hace sentir plenos, con alegría, ¿no? Sería un poco la serotonina, ¿no? Serviría para eso. Entonces, ¿qué posturas son? Para la gente que nos está viendo ahora en la caja de Pandora, ¿qué posturas les podríamos recomendar para que segregaran más serotonina? Sobre todo en momentos clave, por ejemplo, que tienen una reunión importante con el jefe o una entrevista de trabajo, algo importante. La serotonina es un modulador de emoción. Entonces, algunas actividades para activar serotonina tienen que ver con ángulos en algunas articulaciones. Son técnicas de manipulación. Pero el mayor neurotransmisor de placer es la dopamina. Es el del orgasmo. Dopamina. Los dos son muy importantes. Pero entonces hablemos un momentico de la dopamina, una postura simple. ¿Han notado que a veces yo hago esto? ¿Por qué hacía esto? Bueno, estoy en una silla sentado que se hunde un poquito. Cuando se empieza a hundir, mi cuerpo empieza a bajar. Cuando baja mi cuerpo, cae reja costal, y al caer reja costal respiro mal. Luego tengo que levantar la cabeza y hay una contracción muscular. Y luego tengo que levantar los ojos
y con la postura y la cabeza proyectada, las telas que están dentro del cerebro jalan ese cerebro cambiando la circulación cerebral. Entonces, nota, ¿por qué me devuelvo la postura? Porque en esta postura voy a respirar mejor, pues estoy manipulando. Segunda, si usted levanta la cabeza, cambia la producción de dopamina. Si la bajas, se neuromodula la dopamina, pero se aumenta más el cortisol. Por eso no conoces un deprimido que camine así. O sea que deprimirse y sufrir es cuestión de método. Si quiere estar mal, mantenga mirando hacia el piso. Ahora, si no le conviene, pues levante la cabeza. Si hay momentos que usted se siente mal, dice, es que no puedo salir de esta, pues no hay de otra. Levante la cabeza. Tan fácil, pues. ¿Sí? Por eso el que está con mucha soberbia empieza a deprimirse muy rápido. Y cuando está muy deprimido, entonces le dice, levante la cabeza. ¿Para qué? Déjeme sufrir. O sea, estoy en la inmunda. La coprofagia, ¿puedo decir la palabra que significa coprofagia? Sí, adelante. Aquí me dicen que no lo diga. Voy a decirlo. Comer mierda. ¿Y a qué se refiere? Estar sufriendo, 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 y tanta coprofagia que luego le sabía Nutella. Se acostumbró a ese sufrimiento y ya está tan acostumbrado al sufrimiento que cuando empieza a sentirse contento, esto es raro, mejor me devuelvo lo que yo soy. Y su sistema nervioso, su núcleo accumbens de la sensación del yo soy, se quedó acostumbrado a un tipo de contracción muscular. Entonces cuando la persona se estira, dice, me siento mejor, pero no soy yo. Entonces se volvió adicto a esos niveles de cortisol. Y entonces en su hipocampo tiene tantos receptores en las neuronas de cortisol y en locus ceruleus de noradrenalina, que son personas que fácilmente se angustian y se estresan. Entonces, ¿yo cómo hago para neuromodular eso? Pues ya sé que tengo la costumbre, porque todos estos músculos están contraídos, porque lleva años practicando estar con la coprofagia. ¿Sí? Está adicto a la coprofagia. Que ya le sabe Nutella. Entonces, lo primero es caer en cuenta que eso que está haciendo lo enferma. No lo haga. Ahora, si gana dinero haciéndolo, pues hágalo. Si no gana, no lo haga. ¿De acuerdo? Lo segundo es, solo a esto ya mejora. Por eso cuando la gente está llorando, baja la cabeza, notan la respiración. Pero cuando quiere mejorar, porque no le conviene, ¿qué hace? Cambia el patrón respiratorio y simultáneamente mira hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Se está produciendo un neurotransmisor que venía en una cantidad grande de cortisol, pero simultáneamente cambia la respiración y mira hacia arriba, y entonces llega una descarga de dopamina que neutraliza ese cortisol. En otras palabras, mapas. Sin energía, con energía. Esa cosa tan simple puede cambiar el rumbo a una vida o mejorarte el desempeño cuando vas a pedir trabajo. Porque si dices, tengo mucha energía, lo que usted me diga lo voy a hacer, entonces esa persona el jefe lo mira y dice, no, deje así. Yo lo llamo, no me llame, yo lo llamo. Diferente al que hay que hacer. Puede que yo no lo sepa, pero aprendo, enséñeme. Nota, solo la actitud de dopamina, solo esa descarga le va a dar la facilidad de tener alegría. ¿Se me explico? Entonces una pinche postura corporal. ¿Te doy otro tip? Sí. ¿No? Sí. Otro tip. Cuando se contrae este músculo, que va de aquí a aquí, que se llama cigomático, y la porción externa del orbicular de los párpados, ¿sí? Esta contracción hace que el cerebro se confunda y el tálamo crea
que al estar contra estos dos a la vez, en un mapa, ¿sí? Se confunda y crea que hay alegría. Así usted esté mal, solo hace esto, un momentico, y ya su tálamo se confundió y le dio una descarga de dopamina. Entonces, la realidad no le ha cambiado, pero usted se siente mejor. ¿Me explico? Entonces, cada vez que usted esté mal, esto no le va a activar secuencias de dopamina. Este dice, yo soy así. ¿Qué hay que hacer entonces? Sonría. Sonría. ¿Y por qué? Porque toca. Porque es que si usted no sonríe, no va a tener la dopamina que le active la corteza prefrontal, que es el área de adaptación para que salga de esa realidad. Entonces, si usted está sufriendo y tiene la razón, esta contracción muscular lo va a meter en más problemas. Y esta contracción muscular cambia el mapa que genera una nueva descarga de dopamina que hace que usted empiece a tener la paz, la tranquilidad, la alegría, el enfoque para poder salir de esa realidad. Entonces no cambia la realidad, pero al cambiar el filtro puede darse cuenta y cambiar la realidad. ¿Me explico? Cosas simples. Queda muy claro. Yo lo que os propongo es que si queréis más información, entréis en la página web que ahora mismo está saliendo en pantalla, que también, ¿por qué no?, os hagáis con un ejemplar del libro del doctor Armando Solarte, titulado Make It Happen, hacer que las cosas pasen. El libro que tiene precisamente este libro. Quien lea este libro, ¿qué va a conseguir? Solo por leer el libro, ¿qué van a conseguir, doctor? Lo diseñé para poder hacer terapia a personas a las que nunca iba a conocer. Entonces, varias maneras de leerlo. Lo puedes leer en cualquier orden, o puedes simplemente, tengo una preocupación, miro hacia arriba para activar corteza prefrontal, sonrío para activar dopamina que me incremente la actividad de corteza prefrontal, digo gracias para activar corteza prefrontal dorsolateral, agarro el libro, gracias, piensa en lo que quiero, doy gracias, abro el libro y leo 1 o 2 párrafos. Y ahí está la solución. Entonces nota que los márgenes son anchos. Escribes la frase. Puede que una semana después vuelvas a abrir el libro en la misma frase. Volviste a leerla, pero como tu sistema nervioso tiene otro objetivo, lo que vas a entender es otra cosa. Entonces escribes otra vez. Y a los 15 días, y puede que después de un tiempo, en este mismo espacio tengas 6, 7, 8, 10 frases diferentes, de entendimientos diferentes. Entonces es un libro que vas a usar durante años para solucionar muchos problemas que tengas. ¿Qué vas a conseguir? Quitarte miedos, aumentar prosperidad económica, material y financiera. Vas a conseguir entender cómo procesan otras personas, quitar dolores y cambiar algunos reflejos de vida. Sugerencia, uno para ti, otro para tu pareja, porque como escribes en el borde, ¿sí?, como escribes acá, tu pareja coge el libro y dice, yo no estoy de acuerdo. A ver, claro, ella no está de acuerdo porque está viendo desde un contexto, tú estabas viendo desde otro. 6 meses después, ambos tienen rayados los libros, los intercambian y descubren que llegaron a las mismas conclusiones en diferente orden. Entonces está diseñado para que si lo ve un científico diga, este tipo sabe, y quede tranquila su lógica. Pero que si lo ve una ama de casa puede encontrar soluciones a sus problemas. El título lo puse en inglés porque me gustó y ya. Pero hasta el momento está en español. Entonces les va a servir mucho para cambiar de vida. Un libro eminentemente práctico, porque lo que buscamos siempre a través de estos programas que hacemos tanto en Alex Comunica o La Caja de Pandora es aportaros soluciones y consejos prácticos. No tanta teoría es importante, pero lo importante sobre todo daros pasos, consejos claves para que podáis llevar a la práctica en vuestro día a día. Y hoy nos ha ayudado a ello el doctor Armando Solarte, creador de la técnica psiconeuroinmunoterapia, técnica Solarte. Doctor Solarte, muchas gracias y obviamente vamos a despedir la entrevista sonriendo, una sonrisa bien amplia y mirando al cielo, a segregar dopamina. Y un último consejo. Sea feliz, sonrías. Sea bueno si puede.
¿De acuerdo? ¿Y qué prefiere? ¿Tener la razón o paz en el corazón? Gracias.